Bueno, parce, entonces en este video pues lo que le hice fue solucionar estos problemas. Ya le digo cuáles. Bueno, el 2. Entonces, bueno, vamos a empezar por ese. Dice sí. Este problema entonces lo tiene que solucionar mm, planteándolo con, o sea, tiene que primero plantear la ecuación de la función. ¿Y cómo hace eso? Pues entonces ahí tiene que aplicar lo que vimos en análisis de señales, parce, pues no es difícil. ¿Cómo lo hace? Entonces, usted tiene que mirar aquí, tiene que mirar la función, o sea, el periodo de la función, desde donde inicia hasta donde termina. En este caso, pues esta función inicia acá y pues termina acá, ¿no? Entonces tiene que eso, plantearla a trozos. Entonces aquí yo planteé pues el primer trozo, que es de 0 a 60 grados. Entonces de 0 a 60 grados tenemos 0 voltios. De 60 grados hasta aquí estos otros 120 ya son 200 voltios, pero entonces 60 más 120 son 180, entonces tiene que tener en cuenta eso. Entonces desde los 60 grados hasta los 180, que es hasta acá, son 200 voltios. Desde los 180 hasta los 240 son 0 voltios, y de los 240 hasta los 360 entonces son menos 200 voltios. Esos son todos los intervalos que tiene. Entonces, si se puede dar cuenta, aquí están todos los intervalos. ¿Qué tiene que hacer con esos intervalos? Entonces ahí es donde hace lo del valor medio. Aquí sí no hay manera de salvarnos de las integrales, pero pues las integrales son sencillas porque tenemos todos los valores, o sea, todos los valores de nuestras funciones son constantes. Bueno, entonces aquí haya el valor medio, que pues usted sabe que es 1 sobre t multiplicado por la integral de 0 hasta el periodo de la función derivada respecto a t. Pero entonces, como la función de nosotros es a trozos, lo que hacemos es pues sumar todos los trozos. Entonces aquí tenemos el primer trozo, que es de 0 a pi tercios, que corresponde a 60 grados. Aquí lo tenemos. El segundo trozo, que corresponde a que la función es 200 entre 60 y 180, o sea, entre pi tercios y pi, que es este pedazo, y bueno, así con el resto de los trozos. Ya sabemos que aquí pues la integral de 0 es 0, entonces estas dos se van y nos quedarían estas dos integrales, la de 200 y esta otra. Entonces bueno, solucionamos esas integrales, el 200 pues ya sabemos que es constante, entonces sale la integral, por lo tanto lo podemos factorizar y lo sacamos como tal ya de este paréntesis y lo ponemos aquí. Entonces queda 200 sobre 2pi y bueno, ahí ya evaluamos, ya sabemos que la integral de dt pues es t, entonces evaluamos t entre pues pi tercios y a eso le restamos pues el otro pedazo, ¿no? Entonces aquí queda pi tercios menos pi tercios, pues eso es 2 pi tercios, y 2 pi menos 4 pi tercios, eso también es 2 pi tercios, entonces 2 pi tercios menos 2 pi tercios, 0. Por lo tanto, pues el voltaje medio es 0 y pues por ende la corriente media es 0, ¿no? Listo, ya tenemos entonces ese pedazo resuelto. Ahora tenemos que hallar el voltaje efectivo. El voltaje efectivo pues lo hacemos exactamente lo mismo. Como ya sabemos que el pedazo en el que va 0 voltios, pues la integral de 0 es 0, pues entonces no lo ponemos acá. Simplemente ponemos los pedazos que tienen un valor. Entonces, bueno, aquí ya tenemos esta integral, menos 200 elevado al cuadrado es 40.000 positivo, entonces aquí pues no se restan. Entonces, vea, lo que nos queda es eso. 2 pi tercios más 2 pi tercios son 4 pi tercios, cancelamos esto y nos quedarían 2 tercios por 40.000 y a eso le sacamos la raíz y nos da 163.29 voltios. Esos son los voltios efectivos. Hacemos la ley de Ohm, que es el voltaje sobre la resistencia, y nos da pues 16.32 amperios efectivos. Listo, entonces eso sería todo. Potencia y energía en la carga, listo. Entonces, la potencia pues sería esto, y la energía es, pues eso sí no me acuerdo cómo es que era, creo que usted y yo lo vimos, pero no, creo, o sea, creo que eso está mal. Bueno, y lo del TDH, que bueno, pues eso es como tal con la parte de lo de series de Fourier.
pero bueno, pues lo vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, el siguiente ejercicio es rectificador de onda completa no controlado con filtro, o sea, carga RC. No controlado, listo. O sea, es este, listo. Ok, para ese ejercicio entonces Humberto me dio esta ecuación, que es que el valor del condensador se define como el voltaje máximo menos el voltaje rizado sobre 2 y todo eso dividido entre el valor de la resistencia al cuadrado por el voltaje rizado. Pues el voltaje rizado, gracias, ¿no? El voltaje rizado es el voltaje máximo por el 1%. Pues el concepto no se lo voy a explicar aquí porque pues, ajá, estamos como ahorrando tiempo. Pero pues así es como se halla el voltaje rizado, es re fácil. Entonces bueno, ya reemplaza todos los valores, ya sabe que el valor máximo pues sería, en este caso, raíz de 2 por 120, o sea 170, aquí lo tenemos. Y pues el voltaje rizado serían 1.7 voltios. Entonces reemplaza todo eso y el valor de nuestro capacitor sería de 0.995 faradios, pero pues eso no es comercial, entonces pues aproximándolo sería de un faradio. Entonces luego usamos esta fórmula. ¿Dónde está? Esta de acá. La aplicamos. Voltaje máximo, ya tenemos todos estos valores. La frecuencia pues ya sabemos que es de 60 Hz y nos darían estos voltios. Luego entonces hallamos la corriente efectiva, que es la corriente máxima, y la corriente máxima pues la hallamos con la ley de Ohm. Y listo, salimos de eso. Aquí está todo el cálculo. Esa parte es fácil, listo. Bueno, entonces lo mismo para la corriente media, y ya listo, salió. Sigue el rectificador de onda completa controlado con carga R, o sea, este de acá. Perdón, es que estoy comiendo. Bueno, pues para ese es básicamente seguir todas las fórmulas. Entonces el voltaje medio. Bueno, aquí hay un error, ya le digo cuál es. Entonces el voltaje medio lo sacamos con controlado. Voltaje medio con esta fórmula, aquí está. Y pues esa misma es la que está ahí replicada. Entonces reemplazamos todos los valores. Raíz de 2 por 120 ya sabemos 170. 170 sobre pi, 1 más el coseno de 45. Ese ángulo nos lo dan aquí. Nos da esto. Y la corriente media no se halla así, sino que hay que aplicar esta fórmula. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Que si no ahí da mal. Listo. Ya teniendo pues eso, bueno, pues ya tenemos el voltaje medio y la corriente media. Luego entonces la corriente efectiva, que aquí tiene que hacer la conversión del ángulo a radianes, y pues esos radianes los pasa a este número, ¿no? O sea, la calculadora pues ya sabe qué tecla darle, ¿no? Para que no le den esto. Ya sabe cómo convertir estos grados a radianes, ¿no? Entonces 45 por pi dividido 180. Y eso le da esto, y ahí es donde va a oprimir la tecla. Listo, entonces reemplaza este número en el alfa, le va a dar esto, y ahí sí no le va a dar negativo. Entonces, bueno, ya resuelve eso y ahí le da la corriente efectiva. Y luego de la corriente efectiva, entonces ahí sí puede aplicar la ley de Ohm para hallar el voltaje efectivo. Y listo, ya tiene el voltaje efectivo, entonces calcula la potencia. Que bueno, son estos vatios, y luego la potencia aparente, y por último el factor de potencia, que es la potencia dividido la potencia aparente. Y listo, eso sería todo. En ese punto, pues sin tener en cuenta lo del TDAH. Bueno, lo de los armónicos, la distorsión armónica total, entonces aquí está. Esas son estas ecuaciones, es con lo de series de Fourier. Bueno, esa parte es como la más extensa, o sea, si piden THD, les recomiendo que lo deje de último porque siempre es lo más largo y lo más tedioso y cansón. Listo, parce. Entonces estas son las fórmulas. Use mejor esta.
que ya es como la resumida, super hiper mega resumida. Y esta también, o sea, use esta, esta y pues esta que es la de la serie de Fourier. Entonces empezamos yendo a sub 0, ponemos la ecuación que nos están dando acá, que es la que define el voltaje, la pone ahí. Entonces, bueno, ya sabemos que esto raíz de 2 por 120 270, eso es constante, entonces eso sale de la integral y empezamos a calcular esta integral. Apartamos el 170 sobre pi de momento y dejamos solo esto pues para hallarlo. Esa integral se hace por partes, entonces definimos u como 120 por t. Luego hacemos la derivada de u, entonces de u respecto a t pues 120 pi. Y despejamos de t y nos queda que de t es du sobre 120. Luego todo eso pues lo reemplazamos en la integral que tenemos, entonces nos queda la integral del seno de u por du sobre 120 pi, el 120 pi es constante, sale, entonces queda 1 sobre 120 de la integral del seno de u. Y entonces esa u la integral del seno pues es menos coseno. Entonces menos coseno de u y reemplazamos u pues por 120 por t. Y nos queda que esta es la respuesta. Entonces pues la ponemos y la evaluamos entre pi y menos pi, que pues son los límites de integración que tenemos y volvemos a poner 170 sobre pi. Resolvemos todo eso. Y pues esto nos da 0, todo esto, 0, entonces 0 por 170 sobre pi pues es 0. Luego, entonces, pues ahí resolvemos BN, no sé qué, tin, pan, pues ahí hacemos casi que lo mismo de la que, integral por partes. Pues aquí en esta parte no seguir resolviendo más porque pues ahí sale una integral re larga, o sea, vea. Aquí se aplica como estas reglas, luego nos sale esto. Y entonces como tenemos esto, entonces aplicamos la linealidad, que es, bueno, separar las integrales. Y después de eso volvemos a resolver por partes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y es re largo y al final nos da esto. Y pues no iba a resolver todo eso, la verdad. Pero pues en el examen si se lo piden, pues resuelva hasta donde pueda. Bueno, el caso es que después de resolver el Bn y el An, pues entonces lo reemplaza en la serie de Fourier. Aquí. Entonces lo reemplaza aquí y cuando ya tenga todo esto reemplazado, pues como An nos dio 0, entonces reemplazamos solo esta parte. Y entonces listo. Entonces aquí cambiamos la n por solo 1 y hacemos el cálculo y ya. Entonces hágalo, entonces lo que hace es poner lo que le dio, o sea, f de x igual a pues lo que le dio, reemplazando la n por el 1, más, entonces pone otra vez todo este pedazo, pero entonces aquí el n lo cambia por el 2 y pues lo deja así tal cual, con el pedazo reemplazado, ¿sí? Y ya, ahí, esa es la respuesta. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, pues digamos que en esta parte, la parte 2, ¿dónde está la parte 2? Parte 2, parte 2. Bueno, aquí la parte 2 pues es básicamente lo mismo que le expliqué del ejercicio de trozos, de a trozos. Entonces hace exactamente lo mismo con este parce. La diferencia es que aquí pues tienes como tal como letras. Entonces lo pone así. Pero pues vea, le piden básicamente lo mismo. Entonces ya sabe cómo hacerlo parce. Tenga en cuenta pues que los valores aquí cambian. Bueno, entonces este BCC 48 pues sería este pico, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, aquí cuando el tiempo de activación es en 95%, pues sería pues el 95% del 48, 48 es el 100%, pues el 95, ahí saca ese porcentaje y haría básicamente lo mismo pero pues teniendo en cuenta no el 100% sino el 95%. El circuito de Snoover, pues ese fue el que nos explicó el profesor en clase, entonces ahí revise sus apuntes. Eficiencia, esto sí no sé cómo se hace, parce. Bueno, se puede trabajar el inversor, no sé qué tan.
esta parte, entonces